Muy bien, vamos a tocar el tema de la necesidad de una junta de resolución de disputas para consultoría de obras. Desde que se implementó la junta de resolución de disputas para las obras públicas, los consultores, reunidos en la Asociación Peruana de Consultoría, vimos que era un mecanismo necesario también desde un primer momento para este rubro. Y luego de estos primeros años de experiencia exitosa en las obras, con mucha más razón, la Asociación Peruana de Consultoría tiene la posición de que hay que implementarlo necesariamente en nuestra normativa. A todos los foros que hemos asistido, hemos planteado este mecanismo ya desde hace 3 años, mecanismo para las consultorías, y en la última versión del proyecto de nueva ley de contrataciones del Estado ya se ha recogido. Y no solamente para consultoría de obras, sino también para otro tipo de adquisiciones. ¿Esto qué va a significar? Va a significar una mayor velocidad en el ciclo del proyecto. Ustedes saben que ese es uno de los grandes problemas de los proyectos públicos en el Perú. El ciclo de proyecto es muy lento. El problema, ustedes saben que no empieza con la tardanza de las obras por la alta conflictividad que hay. El problema empieza incluso con los problemas que hay en los estudios de preinversión y luego los problemas que hay en los estudios definitivos. Entonces, al igual que en el caso de obras, la conciliación es simplemente una letra que nadie hace caso. Las entidades generalmente no quieren conciliar, pero no pueden. Y a su vez, el sistema arbitral es demasiado lento. Entonces, hemos tomado estadísticas del SEACE, así por muestreo, ¿cierto? En el SEACE ustedes saben que los laudos arbitrales se cuelgan y hemos encontrado, por ejemplo, tiempos de 2.89 años, 4.31 años, 2.87 años para resolver controversias. Aunque habría que hacer la salvedad que en los 2 primeros casos también hubo el cruce del lapso de la pandemia, pero quitémosle 6 meses, que fue el tiempo en que promedio que estuvieron paralizadas las obras. Entonces siempre es bastante alto el tiempo que se requiere para solucionar controversias. Igualmente tenemos otras estadísticas son obras de diversos sectores, ¿no? Sector vivienda, sector transporte, sector salud, etcétera, y en la que estamos viendo demasiado tiempo para solucionar las controversias. ¿Y esto qué significa? Que los estudios definitivos, los expedientes técnicos no lo tengamos a tiempo. Entonces, debido a eso es que es sumamente necesario implementar este mecanismo en las consultorías. Las consultorías de obras tienen una primera fase, que son los estudios definitivos, pero también tiene que ver con la supervisión de obras. En el caso de la supervisión de obras, controversias en supervisión de obras han generado el atraso de las obras que tienen JRD, porque hay casos que las empresas encargadas de las supervisiones de obra han resuelto contratos, por lo que la obra con JRD se ha tenido que paralizar, porque no había supervisión. Y por los montos de contratación necesariamente se requería una supervisión externa. Entonces es sumamente necesario introducir este mecanismo. Y habría que enfatizar también que las controversias son distintas en la fase de estudios que en la fase de obras. Y las controversias son un tanto más técnicas, ¿no? Generalmente los consultores, los que se dedican a hacer estudios definitivos, tienen problemas respecto al alcance del contrato, respecto a la aprobación de entregables, la aprobación de los estudios básicos, luego la aprobación de los diseños, ¿no? Es un tema ya sumamente especializado. Se ha dado el caso
que uno de los asociados de la Asociación Peruana de Consultoría tuvo un contrato con una entidad pública para hacer un determinado proyecto, una vía de evitamiento, en la que el alcance, entre otras cosas, era diseñar 3 puentes, ¿no? Además de del diseño geométrico de la vía. Pero ya en la realidad se vio la necesidad de diseñar no solo 3 puentes, sino 8. Y el administrador de contratos de la entidad tenía la posición de que los 8 tenía que hacerlo por el costo de 3. Porque así decían los términos de referencia, porque el consultor tenía que visitar la obra, así que era su problema, ¿cierto? Entonces este consultor no tuvo más remedio que irse a arbitraje y los árbitros fallaron 3 años después, ¿cierto? Entonces imagínense todo ese lapso que se ha perdido en la velocidad en general del ciclo del proyecto, solamente en la fase de estudio. Y a su vez, en la etapa de supervisión de obras ya hay los problemas que también hay en obras, como por ejemplo las ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales, penalidades, resolución de contrato, y a su vez estas también tienen que ver con la fase de los estudios. Obviamente esto afecta a las empresas, ¿cierto? La demora en la solución de una controversia afecta definitivamente a las empresas. Ahí se genera el desequilibrio económico-financiero de los contratos. Las empresas consultoras, al igual que las empresas constructoras, se debilitan en lugar de fortalecerse, ¿cierto? Y por lo tanto se hace ya difícil ser fuertes técnica y financieramente para exportar servicios de ingeniería. ¿De acuerdo? Obviamente el impacto en las entidades también, porque no tienen sus expedientes técnicos a tiempo, y lo peor es el impacto en la población, que no cubre sus necesidades básicas. Entonces, ¿cuál sería la metodología para las JRD en las consultorías de obras? ¿No? Entonces habría que hacer un análisis a ver si podríamos de repente la Directiva 012-2019 del OCE adaptarlo a estudios y ver si es posible o no es posible, ¿no? En primer lugar, con el tema de los adjudicadores, ¿no? En el tema de obras todavía está latente esta discusión si tienen que ser, si es que junta todos ingenieros o hay que incorporar un abogado, obviamente cuando es tribunal, porque cuando es único es simplemente ingeniero o arquitecto, pero en el caso de consultoría de obras hay 2 problemas, ¿no? Un problema es el monto, el costo, y el otro tema es el de la especialidad. Y además hay un tercer problema que es con los estudios de preinversión. Resulta que en nuestra normativa, los estudios de preinversión no son consultoría de obras. Los estudios de preinversión se considera un servicio en general. Y al ser un servicio en general, no hay un límite abajo en las ofertas económicas. Si fuera consultoría de obras, por lo menos el mínimo sería el 90% del valor referencial. Pero como no hay límite, hay muchos estudios de preinversión de proyectos estratégicos importantes para el desarrollo nacional que se han ganado al 60%, 65%. Ese es un gran problema. Y a su vez, en los estudios definitivos tenemos otro gran problema, que es el costo de los estudios definitivos, ya que en el Perú el costo de los estudios oscilan entre el 0.6 y el 1% del monto del proyecto. Y en la ponencia de la mañana, el ingeniero Alba Catán estuvo haciendo estadísticas de lo que pasa en el mundo, y en otros lugares, pues, el costo de los estudios están oscilando el 10% del monto de la inversión. Nosotros estamos con el 0.6%. Y ese bajo costo es el causante de todos los conflictos. ¿Y por qué? Porque nosotros, nuestra normativa en consultoría de obras, nosotros teníamos el reglamento general de actividades de consultoría, vigente hasta 1998, así como hasta 1998 también era vigente el RULCO.
En ese reglamento general de actividades de consultoría había una manera de dar la buena pro, en la que se privilegiaba el aspecto técnico, el aspecto de conocimientos. La propuesta económica no era un factor de evaluación, todo eran méritos, eran concursos públicos de méritos. Entonces, esa normativa decía que ganaba el estudio definitivo el que había obtenido el primer lugar en el puntaje técnico. Se abría la propuesta económica solamente de este postor que había obtenido el primer lugar y luego entrábamos en una etapa de negociación. Esa era la forma de dar la buena pro. Y muchas veces habían ofertas del 150%, 140%, en la que negociando se llegaba al 110, al 120, al 115, al 125, debidamente sustentado, ¿no? Hasta el costo de un borrador sustentado. Recuerdo que las hojas de negociación tenían 300, 400, 500 páginas porque todo era sustentado. Y es decir, se privilegiaba el precio y por eso hemos tenido grandes proyectos hechos sin ningún problema, ¿no? Chirapiura, Chinecas, Charcani Quinto. En cambio ahora no podemos construir siquiera un colegio por todos los problemas que hay. Entonces, debido a eso, el perfil de los adjudicadores es distinto al perfil de los adjudicadores de obras, porque las controversias, repito, en la etapa de preinversión o en la etapa de los estudios definitivos son más especializados. Se genera, por ejemplo, discrepancias. En los estudios definitivos, el primer entregable corresponde a los estudios básicos de campo, ¿no? La topografía, la mecánica de suelo, estudios geotécnicos, estudios hidrológicos. Hay muchos estudios que se hacen previamente con la aerofotogrametría, ¿cierto? Le piden vuelos. Y ahí surge la discrepancia entre el administrador del contrato y el consultor. Y hay que resolver esa discrepancia, pero son temas absolutamente técnicos. Entonces tiene que ser un ingeniero, pero tampoco puede ser un ingeniero de cualquier especialidad. Tiene que ser un ingeniero de la especialidad que corresponde al proyecto, ¿cierto? Es decir, si estamos hablando del diseño de una central hidroeléctrica, el adjudicador tiene que ser un experto en centrales hidroeléctricas, ¿cierto? No puede ser experto en otro rubro. Si es una carretera, entonces el adjudicador será también un experto en carreteras. Entonces, ese es, por ejemplo, una primera diferencia y es lo que tendríamos que incorporar en la normativa si es que se hace obligatoria la JRD para consultorías de obras. Y del mismo modo, así como se está pidiendo consultoría para la etapa de preinversión y en la etapa de estudios definitivos, también necesitamos la consultoría para la postinversión, porque ahora hay muchos contratos millonarios de gestión de niveles de servicio, por ejemplo, que tienen supervisiones también de importantes montos y no hay este mecanismo, ¿no? Ni para los servicios de ejecución ni para los servicios de supervisión. Muy bien, entonces, al igual que la normativa internacional, si es único debería ser un ingeniero o arquitecto, con la salvedad que el ingeniero sí tiene que ser especializado en el rubro que corresponda, o arquitecto, si es un proyecto arquitectónico, y si es una junta, bueno, igual tiene que presidirlo un ingeniero, un arquitecto, también con la salvedad que la especialidad tiene que ser a la que corresponda al proyecto. Muy bien. Entonces, también en este caso, cuando se trata de estudio de preinversión, tendríamos que incluir también a un economista, ¿no? Actualmente es muy difícil encontrar un adjudicador que sea economista porque en obra no se necesita. En cambio, si estamos hablando ya de estudio de preinversión, es probable que necesitemos al economista, ¿no? Porque en la etapa de preinversión, aparte de los temas técnicos, vemos los temas de rentabilidades, entre otras cosas. Muy bien, entonces el tiempo de participación de la JRD, ¿no? En consultoría de obras. Es permanente, así como en las obras, va a ser temporal, va a ser ad hoc. ¿Cuál sería lo factible? ¿Cuál sería lo factible? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar,
¿no? Es evaluar qué se puede pagar. Entonces yo le decía hace un momento que en los temas de los estudios definitivos y la preinversión, el gran problema en el Perú es el costo. Son demasiado bajos. Ya le dije que en los estudios definitivos tenemos estadísticas que en otros foros también lo hemos mostrado, ahí los cuadros obtenidos del SEACE, los estudios varían entre 0.6 y el 1% del monto de la inversión, cuando, por ejemplo, la Contraloría General de la República ahora actualmente para el control concurrente cobra el 2% del monto de la inversión, ¿no? Y generalmente el equipo de Contraloría para el control concurrente son 5 ingenieros, ni siquiera expertos, ¿no? En cambio, en consultorías nos piden 15, 20 ingenieros expertos, pero los precios son bien bajos, y siendo los precios bajos, da para que tengamos una JRD permanente. Entonces veamos, igual he sacado del SEACE valores referenciales, procesos, que incluso muchos de ellos están en ejecución, y así como nuestra legislación actual considera que el costo de la JRD para las obras los tienen que asumir las partes, porque el OCE se ha pronunciado de que no puede ser parte de los gastos generales. Entonces, en consultoría, la consultoría tendría que seguir esa misma suerte, y vamos a ver si es posible que los consultores obtengan de su mismo gasto general un monto para destinarlo a la JRD. Entonces, hay que hablar de montos, de distintos montos, ¿cierto? Empezando de los montos chiquitos. Por ejemplo, tenemos un proceso para hacer un estudio definitivo, 350.000 soles el valor referencial, para 12 meses, si le damos el 1% del costo directo, ¿no? Entonces nos sale 224.7, ¿no? O sea, obviamente es irreal. No podríamos nosotros destinar 224 soles mensuales para una JRD. Entonces, no hablemos de montos pequeños porque se repite, ¿no? 311, hay otro que es 1513. El 1513 ustedes saben que no alcanza ni para el costo de administración del centro. Entonces, para montos pequeños, realmente se hace muy complicado tener una JRD permanente, y habría que ver si podríamos tener una JRD ad hoc para los estudios definitivos pequeños. Vamos aumentando los valores referenciales, ¿no? Antes era menos de 1 millón, ahora son más de 1 millón. Igual, 2.117, 3.900, 2.271, que de repente con las justas para algún el costo de algún centro, ¿cierto? Entonces no se va sosteniendo una JRD permanente. Y si seguimos analizando, igual el 1% también sigue siendo bajo. Recuerden que estamos hablando de ingenieros especializados, expertos, estamos hablando de estudios definitivos, y un experto pues no va a estar para ganar sus 5.600 soles por mes, ¿cierto? Y mucho menos solucionando problemas entre las partes, ¿no? Y recuerden que además de eso están los costos de administración de las JRD. Entonces, a medida que vamos aumentando los valores referenciales, ya estamos obteniendo montos por lo menos que podrían sostenerse, pero aún así los montos son limitados, ¿no? En el mejor de los casos he encontrado en el SEACE que hay un proyecto que podría destinar 10.000 soles mensuales para una JRD, en la que de repente, en el mejor de los casos, alcanza para el costo de administración del centro y un solo adjudicador. No podría haber junta. Entonces, debido a esos aspectos, nosotros consideramos que la participación de la Junta de Resolución de Disputas en consultorías necesariamente tiene que ser ad hoc. Es decir, como el arbitraje, ¿no? La JRD iniciaría sus funciones cuando hay controversias, no hay otra manera. Los costos no dan. ¿Qué podría ayudar? Podría ayudar también que se sinceren los costos de los estudios definitivos. Repito, estamos entre el 0.6 y el 1%. Contraloría cobra el 2%. Entonces nosotros, por lo menos,
no, de repente no llegamos al 10% como es en Europa, como lo decía uno de los ponentes en la mañana, pero pongámonos a tono con lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Y el promedio de Latinoamérica en los temas de los estudios definitivos es el 3%. Entonces, por ahí podría venir la solución. De repente, sincerar los precios de las consultorías, sincerando los precios como era antes, no habría tantos conflictos como hay ahora, y a su vez, sincerando los precios, podríamos estar hablando de junta de resolución de disputas, ya sea ad hoc, ya sea, digamos, permanente, pero que se pueda sostener, ¿cierto? La otra alternativa también podría ser que, bueno, sea un costo, sea un factor de la determinación del valor referencial. ¿Por qué tendría que ser los gastos generales del consultor? ¿No? Tendría que ser un monto aparte. Pero como tenemos el gran problema que lo que siempre faltan son recursos económicos, bueno, que sea parte del costo que tendrá que asumir cada parte, tanto la entidad como el consultor, pero sincerando los precios, ¿no? Entonces, por lo pronto, lo único que queda, y para también estar de acuerdo a la oferta que existe en el mercado, tiene que ser ad hoc. Simplemente tiene que ser que la participación será cuando se genere la controversia. Aunque para aligerar podríamos estar hablando que al inicio del servicio ya se designe al adjudicador para ganar algo de tiempo, ¿cierto? Y el adjudicador se mantiene la expectativa para que cuando haya una controversia o para cuando haya un pedido de opinión no vinculante, participe, ¿no? ¿Y cuál es la oferta en el mercado en este momento para las consultorías? Bueno, de todos los centros que hay, tenemos hasta el momento dos ofertas. Una es la Católica y otra es la Cámara de Comercio de Lima. La Católica, por costo de administración, cobra 5.000 soles, ¿de acuerdo? Por controversia. La Cámara de Comercio de Lima, 10.000 por controversia ad hoc, ¿cierto? Y los honorarios que están planteados, en el caso de la Católica, 16.000 soles para el adjudicador único, y la Cámara de Comercio de Lima, 13.000 soles para el adjudicador único, ¿no? Para juntas están los precios que ustedes están viendo, 39.500 y 34.125, pero por los precios que hemos visto no se sostiene, no hay cómo sostener precios para juntas, tiene que ser individual por el momento. Pero al menos empecemos. Considero que aún con ese costo de lo que les estoy manifestando entre el 0.6 y el 1%, que en algún momento tiene que corregirse, pero aún con eso se puede implementar juntas ad hoc con un solo adjudicador, con participación solamente puntual, cuando aparece la controversia o cuando hay un pedido de opinión vinculante. Y obviamente habría que diferenciar también los precios. Estos precios están orientados a todo el tiempo que el adjudicador requiera para solucionar una controversia, pero habría que también de repente poner un porcentaje, se me ocurre por decir un 30%, es cuestión ya de que cada centro afine sus costos, un 30% de repente cuando es un pedido de opinión no vinculante. Muy bien, muchas gracias por su participación y lo dejamos para seguir disfrutando de la siguiente ponencia. Gracias.